Castañino, ¿qué Bueno, trae para hoy? Yo la vez pasada hablé del Pacto Federal, Sí, señor. Aires, Entre Ríos y Santa Fe, Sí. y después empecé para, digamos, delinear lo que pensaba Rosa sobre la Constitución Nacional, sobre el dictado de una Constitución. Empecé a comentar sobre la carta de Hacienda Figueroa que le había mandado Rosas a Quiroga, y uno de los temas que tocaba era ese, el de la Constitución, porque él pensaba que todavía no estaba el tiempo para que se haga la organización, ¿no? Con una Primero quería pacificar y después claro, él decía unir a las provincias y que primero las provincias debían organizarse, tener su propia constitución y después unirse en una. Y me parece lógico lo que pensaba, porque hay que ver que hubo una anarquía muy grande y incluso durante el gobierno de Rosas prácticamente no hubo un día que no hubiera una batalla, un atentado, un barullo en contra de Rosas. Entonces, después que le dice eso a Quiroga, de que debían cada provincia debía dictar su propia constitución y organizarse, Rosas le plantea algunas cosas más con respecto a dónde organizarse, cómo pagar los gastos, cómo debían ser los que integraban la Constitución, el Congreso Constituyente. Entonces voy a leer unos párrafos más de la carta de Hacienda Figueroa, donde Rosas dice: después de esto, en el estado de agitación en que están los pueblos, contaminados todos de unitarios, de logistas, de aspirantes, de agentes secretos de otras naciones y de las grandes logias que tienen en conmoción a toda Europa, ¿qué esperanza puede haber de tranquilidad y calma al celebrar los pactos de la Confederación, primer paso que debe dar el Congreso Federativo? En el estado de pobreza en que las agitaciones políticas han puesto a todos los pueblos, ¿quiénes ni con qué fondos podrán costear la reunión y permanencia de ese Congreso, ni menos de la Administración General? ¿Con qué fondos van a contar para el pago de la deuda exterior nacional invertida en atenciones de toda la República y cuyo cobro será el primero que tendrá encima luego de que se erija dicha administración? Fuera de que si en la actualidad apenas se encuentran hombres para el gobierno particular de cada provincia, ¿de dónde se sacarán los que hayan de dirigir toda la República? ¿Habremos de entregar la administración general a ignorantes, aspirantes, unitarios y a toda clase de bichos? ¿No vimos que la constelación de sabios no encontró más hombre para el gobierno general que a don Bernardino Rivadavia, y que éste no pudo organizar su ministerio sino quitándole al cura la catedral? Se refería a Segundo de Agüero. Dice: y haciendo venir de San Juan al doctor Lingotes, que era José María del Carril, que Rosa le decía doctor Lingotes, y haciendo venir de San Juan al doctor Lingotes para el Ministerio de Hacienda, que entendía de este ramo lo mismo que un ciego de nacimiento entiende de astronomía. Finalmente, a vista del lastimoso cuadro que presentaba la República, ¿cuál de los héroes de la Federación se atreverá a encargarse del gobierno general? ¿Cuál de ellos podrá hacerse de un cuerpo de representantes de ministros, federales todos, de quienes se prometen las luces y cooperación necesaria para presentarse en la debida dignidad, salir airoso del puesto y no perder en él todo su mérito y su reputación? Hay tanto que decir sobre este punto que para solo lo principal y más importante sería necesario un tomo que apenas se podría escribir en un mes. El Congreso General debe ser convencional y no deliberante, debe ser para estipular las bases de la Unión Federal y no para resolverlas por votación. Debe ser compuesto de diputados pagados y expensados por sus respectivos pueblos y sin esperanza de que uno supla el dinero a otros, porque esto que Buenos Aires pudo hacer en algún tiempo le es en el día absolutamente imposible. Antes de hacerse la reunión debe acordarse entre los gobiernos por unánime avenimiento el lugar donde ha de ser y la formación del fondo común que haya que sufragar a los gastos oficiales del Congreso,
como lo son de casa, muebles, alumbrados, secretarios, escribientes, asistentes, porteros, ordenanzas y demás de la oficina, gastos que son cuantiosos y mucho más de lo que se cree generalmente. En orden a las circunstancias del lugar de la reunión, debe tenerse cuidado de que ofrezca garantías de seguridad y respeto a los diputados, cualquiera que sea su modo de pensar y discurrir, que sea uno hospitalario y cómodo, porque los diputados necesitan largo tiempo para expedirse. Todo esto es tan necesario cuanto que de lo contrario muchos sujetos de lo que sería preciso que fuesen al Congreso se excusarán o renunciarán después de haber ido, y quedará reducido a un conjunto de imbéciles, sin talento, sin saber, sin juicio y sin práctica de los negocios del Estado. No sé si te hace acordar algo. Si me preguntase dónde está hoy ese lugar, diré que no sé, y si alguno contestase que en Buenos Aires, yo diría que tal lección sería el anuncio cierto del desenlace más desgraciado y funesto para esta ciudad y a toda la República. Eso es lo que yo te decía la vez pasada, que él pensaba que era funesto para nombrar la capital, Buenos Aires, funesto tanto para la capital como para el resto del país. El tiempo solo, a la sombra de la paz y de la tranquilidad de los pueblos, es el que puede proporcionarlo y señalarlo. Los diputados deben ser federales a prueba, hombres de respeto, moderados, circunspectos, y de cuya prudencia y saber en las ramas de la administración pública, que conozcan bien a fondo el estado y circunstancia de nuestro país, considerándolo en su posición interior bajo todos aspectos, y en la relativa a los demás estados vecinos y a los de Europa con quienes están en comercio, porque hay grandes intereses y muy complicados que tratar y conciliar, y a la hora que rayan 2 o 3 diputados sin estas calidades, todo se volverá un desorden como ha sucedido siempre. Esto es, si no se convierte en una tanda de pillos que, viéndose colocados en aquella posición y sin poder hacer cosa alguna de provecho para el país, traten de sacrificarlo a beneficio suyo particular, como lo han hecho nuestros anteriores congresos, concluyendo sus funciones con disolverse, llevando los diputados por todas partes el chisme, la mentira, la patraña, y dejando envuelto al país en un mare magnum de calamidades que jamás pueda repararse. La verdad que era pronosticaba lo que iba a pasar en realidad. Yo leo esto y lo primero que debe, sigue Rosa, dice, lo primero que debe tratarse en el Congreso no es, como algunos creen, en la elección del gobierno general ni del nombramiento del jefe supremo de la República. Esto es lo último de todo. Lo primero es dónde ha de continuar la sucesión en el Congreso, si allí donde está o en otra parte. Lo segundo es la Constitución General, principiando por la organización que hará de tener el gobierno general, que explicará de cuántas personas se ha de componer ya en clase de jefe supremo, ya en clase de ministros, y cuáles han de ser sus atribuciones, dejando salva la soberanía e independencia de cada uno de los estados federados. Cómo se ha de hacer la elección y qué cualidades ha de concurrir en los elegibles, en dónde ha de residir este Congreso, y qué fuerza de mar y tierra permanentemente en tiempo de paz es la que debe tener para el orden, seguridad y respetabilidad de la República. El punto sobre el lugar de la residencia del gobierno suele ser de mucha gravedad y trascendencia por los celos y emulaciones que esto excita en los demás pueblos, y la complicación de funciones que sobrevienen en la corte o capacidad de la República con las autoridades del Estado particular a que ellas corresponden. Son estos inconvenientes de tanta gravedad que obligaron a los norteamericanos a fundar la ciudad de Washington, hoy capital de aquella república, que no pertenece a ninguno de los Estados Confederados. Que es lo que yo decía, que Rosa se oponía a que Buenos Aires sea la capital, lo mismo que estaba en concordancia con el pensamiento de Artigas y con el de Gaspar Rodríguez de Francia. Por eso yo digo que la línea federal viene así: Francia, Artigas y Rosas. Muy bien.
Muy interesante la carta esta, La vale carta la esa- pena seguir leyendo algunos otros párrafos en la próxima vez, porque la verdad que es un documento que deja... Es un sentado- documento histórico que muy demuestra importante. que la mentira esa de que Rosas se oponía a la organización nacional es todo lo contrario de lo Claro. que él argumenta en esa carta a Quiroga. a Quiroga, cuando Quiroga le pedía y le decía que era el momento de hacer la Constitución. de Incluso organizar la después voy a nación. leer algún reportaje que le hicieron en el exilio, que se lo hizo Quesada, el historiador, sobre la Constitución, y que Rosa le responde